Praise the Lord. Gloria a Dios. Everybody have a good lunch? ¿Todos comieron bien? You aren't going to fall asleep on me, are No you? se me van a dormir, ¿verdad? Remember, I'm watching you. Recuerden, me estoy mirando. We're talking about making disciples and planting house churches. Estamos hablando de hacer discípulos y plantar iglesias en casa. And I remember when Jesus taught his disciples. Yo recuerdo cuando Jesús le enseñó a sus discípulos. They asked him, what would be the signs of your coming and the end of the age? Y ellos le preguntaron, ¿cuándo va a ser? ¿Qué van a ser las señales de que regresas y al fin de todas cosas? And the first thing he told them, Y la primera cosa que él les dijo, don't be deceived. no sean decepcionados. How many remember that? ¿Cuántos recuerdan eso? He didn't say, watch out for persecution. No dijo, cuídense de la persecución. He didn't say anything else, but deception would be the enemy. No dijo nada más, aparte que la decepción sería el enemigo. And we have not only Jesus warning us of the last days deception, Y no tan solo tenemos a Jesús advirtiendo de la decepción de los últimos días, but we have the apostles also warning us. pero también los apóstoles nos lo advirtieron. You remember when Paul told the church ¿Recuerdan cuando Pablo le dijo a la iglesia that there will be terrible times in the last days? que va a haber tiempos terribles en los últimos días? How many remember that? ¿Cuántos recuerdan eso? And that people would stray into carnal behavior, Y que la gente se desviaría a los hechos carnales and even leave the faith. They would turn from the y faith. hasta dejarían la fe. And we call that Antichrist. Y a eso le llamamos anticristo. Anything that is against the teaching of Jesus. Todo lo que esté en contra de las enseñanzas de Jesús. And so we have to watch out for deception. Así es que tenemos que cuidarnos de la decepción. Paul told the Thessalonian church Pablo le dijo a la iglesia tesalónica that the coming of Jesus que el regreso de Jesús and our gathering together with him y nosotros juntarnos con él would not come, no vendría, that would not happen no pasaría eso until there's a great falling away. hasta que haya una gran movida que gente que se aleja de la iglesia. And also the final Antichrist will be revealed. Y en esos tiempos el anticristo final va a ser revelado. That's in 2 Thessalonians chapter 2. Entonces está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. And that scripture tells us Y esa escritura nos dice that people will be given a false delusion que la gente se les va a dar un ejemplo, digamos, falso. and it even says that God will send the delusion upon them. Hasta dice que Dios enviará no sé si será palabra delusión o un engaño. How many remember that? ¿Cuántos recuerdan eso? If you don't, you're not reading your New Testament. Si no recuerdan, no están leyendo su Nuevo Testamento. God will send a strong delusion upon the unbelievers Dios enviará un engaño, digamos, fuerte en los incrédulos. Why will he do that? ¿Por qué hará él eso? Because they have refused to believe the gospel of Jesus Porque Christ. han rehusado creer el Evangelio del Señor Jesucristo. It is a dangerous thing Es una cosa peligrosa. to hear the gospel of Jesus Christ Escuchar el Evangelio de Jesucristo and to ignore it, e ignorarlo. to refuse to believe. Rehusar creer. Those are the people Esas son las gentes. that we are not responsible for. No somos responsables por ellos. We are only responsible for making disciples. Solo somos responsables por hacer discípulos. So we have to watch out for false teaching. Así que tenemos que cuidarnos por las enseñanzas falsas. I've been in the ministry for 54 years. Yo tengo 54 años de estar en el ministerio. And today is the worst I've ever seen it. Y hoy en día es lo peor que yo he visto. There's so much false teaching. Hay tantas enseñanzas falsas. You see, we have the internet now. Tenemos al internet hoy en día. I remember ministry without the internet. Yo recuerdo el ministerio sin el internet. I remember ministry without these fancy phones. Yo recuerdo el ministerio sin estos teléfonos. But now the world is a very small place. Pero ahora el mundo es un lugar muy chico. And you can get all kind of knowledge, good and bad, on the internet. Y uno puede recibir todo tipo de conocimiento, bueno y malo, en el internet. Is that true? ¿Es verdad?
I call it the tree of knowledge of good and evil. Yo le llamo el árbol del conocimiento del bien y del mal. And I often show people you can't see here, but there's an apple on my iPad. Le enseño, ahorita no se puede ver, pero que en mi iPad tiene una manzana, ¿verdad? With a bite out. Y le falta, alguien le dio una mordida. What does that mean? ¿Qué significa eso? You see, the devil uses technology El diablo usa la tecnología to destroy the church. para destruir la iglesia. I'm telling you, Les estoy diciendo. we have to watch out for false teaching. Tenemos que cuidarnos por las enseñanzas falsas. Any teaching that adds to or subtracts from the Word of God is false teaching. Cualquier enseñanza que le añade o le quita a la palabra de Dios es falso. Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que dije? If you add to the Word of God Si le vas a añadir a la palabra de Dios or subtract from it, o si le vas a quitar, the curse of God will be on you. la maldición de Dios está sobre ti. I'm here to remind you what the New Testament church was really about. Yo aquí estoy para recordarles de qué se trataba la iglesia del Nuevo Testamento. Everything written to the churches in the New Testament Todo lo que fue escrito en las iglesias del Nuevo Testamento was written to house churches. fue escrito a iglesias en casa. It was not written to building-centered organizations like we have No today. estaba escrita a organizaciones que están centradas en edificios como hay hoy en día. When you're reading the New Testament, Cuando están leyendo el Nuevo Testamento, you must keep within the context of what was written. necesitan estar conscientes del contexto en que fue escrito. There was no concept of church buildings. No había ningún concepto de edificios Of que the- fueron construidos para la iglesia, Of denomination, de denominación of high leaders with high positions, rich men. o de líderes con posiciones altas, hombres ricos. The Word of God was written to simple disciples of Jesus La Christ. palabra de Dios fue escrita para discípulos simples de Jesucristo. Now something's wrong Ahora no está mal, because everywhere I travel, porque donde quiera que yo viajo and I go somewhere every month to a different y country, voy a diferente país cada mes, and I've preached in 43 nations, he predicado en 43 países, and I preached to leaders of the churches, le he predicado a los líderes de las iglesias. and everywhere I've ministered, Y por todo lado que yo he ministrado, the churches are doing the same thing. las iglesias están haciendo la misma They are cosa. not following the teaching of the New No Testament, están siguiendo la enseñanza del Nuevo Testamento, but they are following the traditions of men. pero están siguiendo las tradiciones del hombre. Do you want me to stop now? ¿Quieren que pare ya? I'm your brother. I love you. I'm telling you the truth. Yo soy su hermano, yo les amo, les estoy diciendo la verdad. We are called to be those who believe only the Word of God. Somos llamados para ser esos que creen solamente en la palabra de Dios. Remember this. Y recuerden esto, If it's not in the Word of God, si no está en la palabra de Dios, I don't want to hear it. yo no quiero escucharlo. You know, denominations themselves are a division in the body of Christ. Saben que las denominaciones mismas son divisiones en el cuerpo de Cristo. You understand that? ¿Entienden eso? We support certain leaders, Soportamos a ciertos líderes, certain organizations. ciertas organizaciones. You know what the Apostle Paul said about that? ¿Saben lo que dijo el apóstol Pablo acerca de eso? He said that's carnal. Dijo, eso es carnal. That's unspiritual. Eso no es espiritual. When you follow certain leaders above others, Cuando sigues a unos líderes más que a otros, because there's only one church, porque hay solamente una iglesia and Jesus Christ is the head of the church, y Jesucristo es la cabeza de esa iglesia. and we are to be humble servants, Y nosotros debemos ser siervos humildes, working together for the harvest. obrando juntos para la cosecha. Let me tell you this. Déjenme decirles esto. The church in the New Testament La iglesia del Nuevo Testamento is identified as a family. se identifica como una familia. Let me tell you how. Les quiero decirles cómo. We have a heavenly Father. Tenemos un Padre Celestial. Amen. Amén. He's not the general superintendent. Él no es el gerente
general. We have the Son of God. Tenemos el Hijo de Dios. He's not the district superintendent. No es el superintendente del distrito. And Jesus said we should only call each other brothers and sisters. Y Jesús dijo que solamente nos debemos de llamar hermanos y hermanas. How many remember that? ¿Cuántos recuerdan esto? Paul told the church Pablo le dijo a la iglesia, at certain times in his ministry, en ciertos tiempos en su ministerio, he had to be like the father to them, a spiritual father to them. él tenía que ser como un padre espiritual para ellos. At other times, En otros tiempos, he was like a nursing mother to them. era como una madre que les tenía que dar alimento a ellos. You see, all these terminologies Todos estos términos are about healthy families, se tratan de familias sanas, not about institutions, no de instituciones, organizations, organizaciones or the structures of men. o las estructuras del hombre. And that's why Y por eso, the best model for church el mejor modelo para la is iglesia a simple house church. es simplemente la iglesia en casa. There's no competition among house churches. No hay competición entre iglesias en casa. We're only concerned about making disciples of that small group. Simplemente deseamos de ser discípulos de ese grupo chico. You're not worried about the other house churches. ¿No estás preocupado por las otras casas, iglesias en casa? Let me tell you something. Algo les quiero decir. Why does the Bible identify the church by their geographical location? ¿Por qué la Biblia identifica la iglesia por dónde está situada geográficamente? The church in Ephesus, La iglesia en Éfeso, the church in Galatia, la iglesia en Gálatas, the church in Colossae, la iglesia en Coloseo, the Corinthian church. la iglesia de los Corintios. How many understand? ¿Cuántos entienden? It doesn't say No dice Catholic church, a la iglesia católica, Baptist church, a la iglesia bautista, Church of God, iglesia de Dios, Assembly of God. asamblea de Dios. Those are all inventions of men. Esas todas son invenciones del hombre. But we are called the body of Christ in the location where we live. Pero somos llamados del cuerpo de Cristo en el lugar donde vivimos. And in the church of Corinth, Y en la iglesia de Corintios there were many house churches. había muchas iglesias en casa. In the church of Jerusalem, En la iglesia de Jerusalén there were many house había churches. muchas iglesias en The casa. same with Galatia Igual en Gálatas, and Colossae. en Colosas, All of them. todos. They just didn't meet in one place, No solamente se juntaban, se reunían en un lugar, but they were the body of Christ in that geographical place. pero era la iglesia de Cristo en ese lugar. We must begin thinking like the Word of God was given to us. Necesitamos empezar a pensar como se fue dada la palabra de Dios a nosotros. How many people did Jesus spend most of his time with? ¿Con cuántas personas pasaba Jesucristo más del tiempo con ellos? ¿Cuántos? Was it thousands ¿Eran miles or was it 12? o eran 12? Was it 10,000 ¿Eran 10,000 or was it the 70? o eran 70? I'm here to tell you Yo aquí estoy para decirles that the best example of a minister que el mejor ejemplo de un ministerio, de un ministro, is the Lord Jesus es Christ. el Señor Jesucristo. How many would say amen? ¿Cuántos dicen amén? And what does his example show us? ¿Y qué nos enseña su ejemplo? He spent most of his time Él pasó la mayor parte de su tiempo with a relatively small group of disciples. con un grupo chico de discípulos. Yes, he would preach to the crowd, Sí, él predicaba a grandes gentes and many times he was rebuking them. y muchas veces les estaba regañando. But he would take his disciples apart and he would minister to them. Pero él se apartaba con sus discípulos y a ellos les ministraba. Am I telling you the truth? ¿Le estoy diciendo la verdad? This is the man of God Este es el hombre de Dios, who never sinned even once. con que nunca pecó ni una sola vez. All he was concerned about Todo lo que él quería hacer was doing the will of the Father. es hacer la voluntad de Dios. Amen? Amén. And we should follow his Y example. nosotros debemos de seguir su ejemplo. My desire Mi deseo and your desire y tu deseo should be one thing: debe ser una cosa, to do the will of God, hacer la voluntad de Dios. not to build my own ministry, No para edificar mi ministerio, not to become famous, no para hacerme famoso,
but to honor the Lord Jesus Christ pero para honrar al Señor Jesucristo and listen to His voice, y para escuchar su voz, like Jesus listened to the Father. como Jesucristo escuchó al Padre. And then when we hear His voice, Y cuando escuchemos su voz, we obey Him. obedecerle. Let me ask you a question. Les quiero preguntar algo. Do you think the Holy Spirit ¿Cree usted que el Espíritu Santo will ever contradict the Scripture? va a contradecir a la Escritura? See or no? ¿Sí o no? We would all agree no. Todos estamos de acuerdo que no. The Word of God La palabra de Dios is a two-edged sword. es una espada de dos filas It pierces us, y nos corta even separates our soul from our y spirit, hasta separa nuestra alma de nuestro espíritu, the bone from the marrow, el hueso del tuétano and our thoughts from the intentions of our heart. y nuestros pensamientos de las intenciones de nuestro corazón. Nothing can be hidden from the Word of God. Nada se puede esconder de la palabra de Dios. You understand ¿Me entienden? how important ¿Qué tan the importante Word of God is for you. es la palabra de Dios para ti? Then why do you neglect it? Entonces, ¿por qué no pasan tiempo en ella? Why do you do everything else first, ¿Por qué hacen todo lo demás antes? except become a student of the Word of God? Y no se hacen estudiantes de la palabra de Dios. How are you going to avoid the deception of the last days ¿Cómo van a salirse de la decepción de los últimos días if you don't know what the Scriptures teach si you? no saben lo que está enseñando la Biblia? The church today has become a business. La iglesia hoy en día es un negocio. The more money, the better. Entre más dinero, mejor. The more people come, Entre más gente venga, the more money we'll have. más dinero tendremos. The more money we have, Entre más dinero tengamos, the more we can pay the preacher. más podemos pagarle al predicador. We can hire more staff. Podemos ocupar más gente. We can build buildings, Podemos construir edificaciones. buy music equipment, Comprar equipo para la música. more chairs to sit in. Más sillas en que sentarnos. But none of those things Pero ninguna de esas cosas are priorities of the Word of God. son prioridades de la palabra de Dios. What is God going to say to us ¿Qué nos irá a decir Dios on the day we stand before Him? cuando nos paremos enfrente de Él? Is He going to say, "Well done, good and faithful servant, Nos irá a decir, bien hechos, siervos fieles, because you took what I gave you and you reproduced it"? porque tomaron lo que yo les di y lo reproducieron. Or is He going to rebuke us O nos van a engañar for doing what we want to do? porque hicimos lo que quisimos hacer. It's a serious question. Es una pregunta seria. We must obey His message and His ministry Hay que obedecer su mensaje y su ministerio to make disciples who make disciples. para ser discípulos que hacen discípulos. We must support the Great Commission. Hay que soportar o mantener la gran comisión. We must teach them to obey everything He commanded us. Hay que enseñarles que obedezcan todo lo que Él nos mandó. A brother recently helped me understand something, Un hermano hace poco me ayudó a entender algo. and he was talking about the Simple House Church. Estaba hablando él de la casa, el hogar, el simple. Just a few people meeting in a home, Poca gente reuniéndose en una casa, accountable to each other, que se dan cuentas uno al otro, rejoicing when things were good, regocijando cuando las cosas están bien, correcting for sin when necessary. correctando por el pecado cuando sea necesario. When they were happy, they would sing praise to God. Cuando están alegres, cantan alabanzas a Dios. But if anyone was sick, Pero si alguien estaba enfermo, they would call the elders of the church, le llamarán a los ancianos de la iglesia and they would anoint them with oil. y los ungían con aceite. And the Bible says, Y la Biblia in dice, that context en ese contexto, of the family of the house de church, la familia de la casa en hogar, that the Lord would raise up that person and heal them. que el Señor levantará a esa persona y lo sanará. How many believe that? ¿Cuántos creen eso? That same scripture Esa misma escritura tells us nos dice that we should confess our sins one to que another. debemos de confesar nuestros pecados el uno al otro. Can you imagine that? Imagínate eso. In our local churches, ¿Te puedes imaginar eso en nuestras iglesias? if we were that much of a family, Si seríamos
tanto de familia así, that we would bare our soul and share about our weaknesses to the other brothers que and sisters. pudiéramos ser completamente abiertos y compartir nuestras debilidades a los otros hermanos y hermanas. Listen to what Jesus said. Escuchen lo que dijo Jesús. The greatest two commandments Los mandamientos más grandes are to love the Lord your God es amar al Señor tu Dios with all of your heart, con todo tu with corazón, all of your soul, toda tu alma, with all of your mind, con toda tu mente and with all of your y strength. con toda tu fuerza. How many would agree? ¿Cuántos están de acuerdo? Hallelujah. But there's another one. Pero hay otro. Jesus said, Jesucristo dijo, the second commandment el segundo is to mandamiento love your neighbor as yourself. es amar a tu prójimo como a ti mismo. And he so simplified the law of God. Y simplificó tanto a la ley de Dios. He said the whole law of God is met in these two commandments. Dijo, la ley de Dios entera está en estos dos mandamientos. How many believe Jesus? ¿Cuántos le creen a Jesús? I believe Jesus. Yo le creo a Jesús. He rose from the dead. Él se levantó entre los muertos. I believe in Jesus. Yo le creo a Jesús. He took my sins on the cross. Él se llevó mis pecados en la cruz. I believe in Jesus. Yo creo en Jesús. He's the only one who ever came from heaven Es el único que bajó del cielo and went back again. y regresó otra vez. Hallelujah. Aleluya. I believe in Yo Jesus creo en Jesús because there's one day coming porque hay un día que viene when he will call my name, cuando Él llamará mi nombre and out from the dust of my grave y del polvo de mi sepultura I will come forth to eternal life yo me levantaré para la vida eterna with a resurrected body just like his. con un cuerpo resucitado igual que el de Él. Am I preaching the gospel to you ¿Estoy today? predicándoles el Evangelio? I believe the words of Jesus Christ. Yo creo las palabras de Jesucristo. It's not complicated. No es complicado. Even when the early church got in trouble over legalism, Hasta cuando la iglesia de aquellos años estaba en problemas por ser, como digamos, mucha ley. there were some Jews who believed in the Messiah, Jesus, Algunos judíos creían en el Mesías, en Jesús. but they were trying to force everyone to obey the law of Moses as well. Pero querían esforzar que todos obedecieran la ley de Moisés. How many know the law of Moses is very complicated? ¿Cuántos saben que la ley de Moisés es muy complicada? Nobody could keep the law of Nadie Moses. podía mantener o guardar la ley de It's Moisés. impossible. Era imposible. And if you violate one law, Si violabas una ley, you violate them all. ya las violabas a todas. That's what the Bible teaches. Es lo que enseña la Biblia. But we are only saved by the grace of God. Pero somos salvos solamente por la gracia de Dios. When we believe the Word of God, Cuando creemos la palabra de Dios, we are saved by the grace of God. somos salvos por la gracia de Dios. How many believe that? ¿Cuántos creen eso? It has nothing to do with your religious activity. No tiene nada que ver con tus actividades religiosas. Jesus said, Jesús dijo, serving me is simple. Servirme a mí es simple. Die to yourself, Muérete a ti mismo, devote your whole life to me, devota toda tu vida para mí and love your neighbor as you love yourself. y ama a tu prójimo como te amas tú solo. And that's what the early disciples did. Y es lo que hacían los discípulos en aquel día. They were too concerned about going. Ellos no estaban poniendo la mente en ir acá, ir para acá. Than to stay in one place Ahí se quedaban en un lugar. and build a church building O quedarse en un lugar y And- construir una iglesia. and start an organization Y empezar una organización. and invite everybody to come in. Y invitar a todos que vengan. You see, it's really the opposite. Verdaderamente es lo opuesto. We are to go, Hay que ir, make disciples. a ser discípulos. And that's what the early church did. Y es lo que hacía la iglesia en esos días. That was their program, Ese era su programa. doing the Father's will, Hacer la voluntad del Padre. bringing in the kingdom of God. Que entrara al reino de Dios. And the way that would come about Y la manera en que eso pasaba was by preaching the gospel to the unbeliever es por predicar el evangelio a los incrédulos. and then finding out who believes, Y luego a ver quién es el que cree. who will repent,
¿Quién se arrepiente? Who will humble themselves ¿Quién se va a humillar and receive the grace of y God? recibir la gracia de Dios? Who is willing to be born again ¿Quién está dispuesto a ser nacido de nuevo and filled with the Spirit y llenado del Espíritu and Santo to be baptized in water y for ser the glory of bautizado en God? agua para la gloria de Dios? These are the people Estas son las gentes that He is sending us to. que Él nos está enviando a ellos. Not to everyone, No a todos, but to the believers. pero a los creyentes. Yes, we preach to everyone. Sí, le predicamos a todos. We give them that opportunity. Le damos a todos la oportunidad. But if they refuse, Pero si rehusen, my hands are clean. mis manos están limpias. Their blood is on their own heads. Su sangre está en sus propias cabezas. You know, that's how God treats us. Es como nos trata Dios. He gives us the revelation of the gospel, Nos da la revelación del Evangelio and then you have to do your part. y luego tú tienes que hacer tu parte. You either believe Him O le crees, and become His o disciple, te haces discípulo, or you reject Him o le rechazas. and go away under great deception. Y te vas en decepción grande. The early church worked on basically three principles. La iglesia antigua trabajaba en tres principios. Love the Lord, Amar al Señor, love your neighbor, amar al prójimo and then make disciples who do the same y thing. hacer discípulos que hacen la misma cosa. Here's what we've done. Esto es lo que hemos hecho. We've taken those simple things, Hemos tomado esas cosas simples and those things will just jump out at you off the pages of the New y si Testament. leen el Nuevo Testamento, esas cosas que ahí están, obviamente. I'm telling you, Yo le estoy diciendo. I read the New Testament every month again, Yo leo el Nuevo Testamento cada mes de nuevo. 12 times a year. 12 veces por año. And I know the Word of God as well as Y anyone. yo conozco la palabra de Dios también como cualquiera. But I want the Word of God to wash my brain. Pero yo quiero que la palabra de Dios lave mi cerebro. And I want Him to remind me every month Y yo quiero que Él me recuerde cada mes with His wonderful words of life. con estas palabras maravillosas de luz. The early church had a simple mission: La iglesia antigua tenía una misión simple. do the Father's will. Haz la voluntad del Padre. What does it mean to do the Father's ¿Qué will? quiere decir que hagan la voluntad del Padre? It means to obey His Word. Quiere decir que obedezca su palabra. If you do what you want, Si haces lo que tú quieres, instead of obeying His Word, en lugar de obedecer su palabra, you may end up like the many that will come before Jesus on Judgment de Day. repente estarás como los muchos que van a venir delante de Jesús en el día del juicio. You remember them. Recuerden a ellos. They're standing before the Lord Jesus Están Christ. ahí frente al Señor Jesucristo. And they're big men. They're big men. Son hombres grandes. And they begin to brag about their Y ministry. empiezan a decir todo lo que ellos han hecho. I cast out demons in your name. Yo eché fuera demonios en tu nombre. I prophesied in your name. Yo profeticé en tu nombre. I did many miracles in your Yo name. hice muchos milagros en tu nombre. And Jesus said, many will do that. Y Jesús dijo, va a haber muchos que hacen eso. And how did Jesus ¿Y respond? cómo le respondió Jesús? He said, depart from me. Les dice, aléjate de mí. I don't even know you. Yo nunca te conocí. You are lawless. Eres un hombre sin ley. That means disobedient. Eso quiere decir desobediente. Don't be disobedient by doing what you want. No seas desobediente haciendo lo que tú quieres. Be a disciple of Jesus Christ to obey His word. Sé discípulo de Jesucristo para obedecer su palabra. Now here's what we've done. Esto es lo que hemos hecho. We have drifted away from the priorities of the early church. Nos hemos alejado de las prioridades de la iglesia antigua. And we have added volumes of policies and traditions to the Word of God. Y hemos puesto montones de pólizas y tradiciones a la palabra de Dios. And even the church in Acts chapter Y 15, hasta la iglesia en Hechos capítulo 15, that when the question came up about obeying the law of Moses, cuando hubo esta cuestión de obedecer la palabra de Moisés, the Holy Spirit directed the elders and the other disciples. el Espíritu Santo dirigió a los ancianos y a los otros discípulos And they gave them 4 little simple principles for the Gentiles. y les dieron 4 simples principios para los How many gentiles. remember that? ¿Cuántos recuerdan?
Don't commit sexual immorality. No cometan inmoralidad sexual. Don't eat food that's been offered to idols. No coman comida que se ha ofrecido a ídolos. Don't eat food that was strangled. No coman algún animal que ha sido ahorcado. And don't eat blood. Y no coman sangre. That's it. Es todo. You could write that on the back of your hand. Eso se lo puede escribir en la mano. But today, Pero hoy, our organizations nuestras organizaciones have books this thick with their policies and their doctrine. tienen libros así de gruesos con sus pólizas y sus doctrinas. We become like the Pharisee Nos hemos hecho como los fariseos, who took the simple word of God que tomaron la palabra simple, sencilla del Dios and kept adding rules to it, y more siguieron rules. añadiendo más reglas y más reglas. And this is the problem. Y este es el problema. We've stopped making disciples. Dejamos de ser discípulos, We've stopped planting house churches dejamos de plantar a iglesias en casa because we've been brainwashed porque se nos ha lavado el cerebro as preachers of the gospel como predicadores del evangelio that I am not successful que yo no soy exitoso unless I build a church building si no edifico o construyo un edificio and I have a big y congregation. tengo una congregación grande. Because if I get a nice church building Porque si yo tengo una iglesia, una construcción bonita, with all the chairs filled with people, con todas las sillas llenas de gente, I'll have lots of money in the church. tendré mucho dinero en la iglesia. And then I'll be a big, important preacher. Entonces seré un hombre grande e importante. But I'm telling you, Pero yo les digo, that is not the biblical church. esa no es la iglesia bíblica. That is the unbiblical church. Esa es la iglesia no bíblica. And we need to call the church to repentance. Y necesitamos llamarle a la iglesia al arrepentimiento, Go back to the beginning. a regresar al principio. What did Jesus teach you? ¿Qué nos enseñó Jesús? What did he demonstrate to ¿Qué you? nos demostró? What did he train his disciples to ¿Qué do? entrenó a sus discípulos que How hicieron? did he send them out? ¿Cómo los envió? What did he tell them to ¿Qué do? les dijo que hicieran? How does it compare with what we're doing today? ¿Cómo compara a lo que estamos haciendo hoy? If we believe these basic principles of Scripture, Si creemos estos principios básicos de la escritura, how can we continue following a church model that isn't in the Scripture? ¿cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos continuar siguiendo este modelo de iglesia que no está en las escrituras? Are we more interested in the numbers of church meeting attendees? Estamos más interesados de cuánta gente atiende al culto, The offerings that people de give? las ofrendas que da la gente, What kind of buildings we meet in? qué tipo de construcción está para reunirnos, How many staff I can hire to help with things? cuánta gente puedo darle trabajo para que me ayude con diferentes cosas, And so many activities that'll make your head spin, and all of it costs money. y tantas actividades que le hacen a uno que la cabeza le esté alrededor y alrededor, y todo esto cuesta dinero. You see, we started off with a simple church of the New Testament Comenzamos con una iglesia sencilla del Nuevo Testamento, without buildings, sin construcciones, sin edificios, without budgets, sin presupuestos, but they had lots of power. pero tenían mucho poder, The mucha power of the potestad. Spirit. La potestad del Espíritu Amen. Santo. Amén. And by their example, Y por su ejemplo, they went out and made disciples. ellos salieron a ser discípulos And they planted house churches all over the known y world. plantaron iglesias en casa por todo el mundo conocido. This is what the New Testament teaches. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. But instead, Pero en lugar, we began to follow the example of Constantine, comenzamos a seguir el ejemplo de Constantino, the wicked ruler of Rome, el rey malo de Roma, who became religious but not a Christian. que se hizo religioso pero no cristiano. And he financed huge cathedrals all over the Y nation. él construyó catedrales inmensos por toda Roma. And he put in there priests to control Y everyone. él puso sacerdotes para que controlaran a todos. And he developed all kinds of other teaching that we don't have in the Scripture. Y desarrolló todo tipo de enseñanzas que no están en la escritura.
escritura. And that became the Roman Catholic Church. Y eso se hizo la iglesia católica. And because of all those things, Y por causa de todas esas cosas, the church needs a lot of money. la iglesia necesita mucho dinero. And the church has a lot of Y money. la iglesia tiene mucho dinero. But we have almost no power. Pero tienen casi nada de poder. Doesn't that bother you? ¿No les molesta eso? I've paid the price to preach like this. Yo pago el precio para poder predicar así, de esta manera. A lot of people think I'm crazy. Mucha gente cree que estoy loco. What happened to him? ¿Qué le pasó a él? I'm 73 years old. Yo tengo 73 años de edad. And who knows? Only the Lord knows how much longer I can visit you. Y solamente el Señor sabe cuánto más tiempo puedo visitarles. But I have to ask you as your brother. Pero les pregunto como su hermano. Your brother who intends to spend all of eternity with you. Su hermano que tiene intenciones de pasar toda la eternidad con ustedes. Can you handle that, Roy? Come on, Chuck. Preach it, brother. I want to ask you, Quiero preguntarles, does your church experience ¿tu experiencia en la iglesia more closely resemble attending a movie es más como ir a una película en un cine or working out in a gymnasium? o como hacer ejercicio en un gimnasio? You see, what we've done is we've created this model, Ya que hemos hecho este modelo and you're doing it right now. y lo estamos haciendo en este momento. I know this is a special meeting, Yo sé que es una reunión especial, but you really don't have to do anything. pero verdaderamente no tienen que hacer nada. You just sit there, Solo se sientan ahí and you dare not fall asleep or Chuck will call you out. y no se duermen porque el pastor Chuck les va a llamar su nombre. That's all you can do is stay awake. Es todo lo que pueden hacer es mantenerse despiertos And you don't have to do anything. y no tienen que hacer nada. Is that what the Bible teaches? ¿Es lo que enseña en la Biblia? No. No. It teaches full participation of every member of the body of Enseña Christ. que cada miembro del cuerpo de Cristo va a participar completamente. But we've made coming to church like an entertainment session. Pero hemos hecho el venir a la iglesia como un tipo de estar simplemente entretenidos. We put the best worship band up here that we can find. Ponemos los mejores músicos que podemos hallar. And the people sit there. Y la gente ahí se sienta. It's like a rock concert. They Es love un it. concierto de rock. But they don't do anything. Pero no hacen nada. And when they're finished, Y cuando terminan, the preacher preaches at them, el predicador les predica and that's it. y es todo. Yeah, you may throw an offering in there, Sí, de repente uno da una ofrenda, sing a few songs, cantan algunas canciones, and say hallelujah. dicen aleluya, How are you? ¿cómo estás? I am Yo fine. estoy bien, God bless you. Dios te bendiga. Goodbye. Bye. That is not what the church of the New Testament was like. Eso no es como era la iglesia del Nuevo Testamento. It was more like going to the gymnasium. Era más como ir al gimnasio. You go to the gymnasium, brother? Tú vas al gimnasio, hermano. When Roy goes to work out, Cuando el hermano Roy va a hacer ejercicio, he just doesn't go in there and sit in his chair no tan solo va y se sienta en una silla and watch the guys lift all those weights. a mirar a los que están levantando las pesas. You understand? ¿Me entienden? That's not his motive. Ese no es su motivo. His motive Su motivo is to go es ir and work out y hacer ejercicio that he would be stronger. para ser más fuerte. How many understand? ¿Cuántos me entienden? When you sit in that chair, Cuando se sientan en esa silla, you get lazy. se ponen perezosos. And we have the church of lazy people Y around the tenemos world. iglesia por mundial, iglesia de gente perezosa. If you plant a house church Pero si plantan una iglesia en casa and you have 15 or 20 people there, y tienen 15 o 20 personas and everybody comes in, y todos entran, yes, you have leadership sí tienen overseeing, liderazgo. Sí, but those leaders pero esos líderes are there to serve. están ahí para servir. And they know Y ellos that saben if they want to obey the Spirit of God, que si ellos van a obedecer el Espíritu de they're Dios, going to have to allow the Holy Spirit to move in each one of those people. que el Espíritu Santo mueva en cada persona. Are you with me? ¿Están conmigo? I'm just telling you what the Bible says. Yo les estoy diciendo lo que dice la Biblia. And some prophesy, Y algunos profetizan. and some will sing, Y algunos cantan. and some will do miracles. Y
Y algunos hacen milagros. Getting intense now, brother. And some will do the other gifts of the Spirit. Y algunos otros hacen los otros dones del Espíritu. But not just one person. Pero no solamente una persona. We should be offended Debemos ser ofendidos at the way the church operates. de cómo opera la iglesia. We should be so excited Debemos estar tan entusiasmados because I'm a disciple of Jesus Christ. porque yo soy discípulo de Jesucristo. And I make disciples. Y yo hago discípulos. That when I come to that church assembly, Que cuando yo venga a esa reunión de la iglesia, I am not satisfied just hearing from one man. yo no estoy satisfecho simplemente oír de una persona, de un hombre. I want the Holy Spirit to be in control. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en control. Amen? Amén. See or no? See or no? That's what the Bible teaches. Es lo que enseña la Biblia. And that's impossible to do in a large group. Y eso es imposible hacer en un grupo grande. That's why the house church Por eso la iglesia en casa is the best opportunity es la mejor oportunidad for every member to manifest their gifting. para que cada miembro pueda manifestar sus dones. Yes, we need teachers. Sí necesitamos a maestros, We need pastors. necesitamos pastores, We need evangelists. necesitamos evangelistas, We need apostles and prophets. necesitamos apóstoles y But profetas. our job Pero nuestro is trabajo not to do all the ministry. no es hacer todos los ministerios, But our job pero nuestro trabajo is to disciple you es discipularte a ti to do the ministry God has called you to do. para que tú hagas el ministerio al cual Dios te ha llamado. When you read the New Testament, Cuando leen el Nuevo Testamento, you will see over and over again van a ver una y otra vez the one another's. The scriptures that talk about one las another. escrituras que hablan de uno y otro, Forgive one another. o perdona uno al otro, Love one another. ama uno al otro, Build up one another. edifica uno al otro. You understand? ¿Me entienden? Over and over again. Una y otra vez. The church is described La iglesia se as an assembly of believers dice que es una asamblea de creyentes with one another ministries. con ministerios uno al otro. Is anybody hearing what I'm saying? ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? We are to build each other up, encourage one Hay another. que animarnos unos a los otros, para edificarnos unos al otro. When I preach the Word of God, Cuando yo predico la palabra de Dios, I must exhort you, yo necesito exhortarte, correct you, corregirte and encourage you. y animarte. That's what disciples need. Es lo que necesitan los discípulos. Today was my introduction teaching. Ahora fue mi introducción enseñando. And I think you can see the passion I have in my life Y yo creo que pueden ver la pasión que tengo en mi vida to make disciples de hacer discípulos, who make que disciples hacen discípulos, who make que disciples. hacen discípulos. This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. You want to know how many want to know what the will of God is? ¿Cuántos quieren saber qué es la voluntad de Dios para ustedes? It's Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, 1 y 2. I beseech you, brothers, Yo les ruego, hermanos, because of the mercy of God, por causa de la misericordia de Dios, to present yourself que se presenten as a living sacrifice, como un sacrificio viviente, holy and acceptable to God, santo y aceptable a Dios, which is your spiritual service of worship. que es tu servicio espiritual de adoración. And be not conformed to this Y world, no sean conformados a este mundo, but be transformed pero sean transformados in the thinking of your mind, en el pensamiento de sus mentes, that you que ustedes might find out puedan conocer what the will of God is, qué es la voluntad de Dios, His good, que es bueno, His acceptable, aceptable and His perfect y will. perfecto voluntad. How many want to do that? ¿Cuántos quieren hacer eso? Then you're going to have to be a disciple. Entonces van a tener que ser discípulos. Don't just attend church. No tan solo atiendan la iglesia. Don't just be busy with activity. No están solamente
ocupados con actividades. But every day, Pero cada día seek the will of the Father busquen la voluntad del Padre in prayer and in the Word. en oración y en la palabra. And then go out Entonces salgan with the beautiful shoes of the gospel of peace con los zapatillos bellos del Evangelio de la paz. and challenge the people. Y reten a la gente. If it's one person, Si es una persona, if it's 100 si people, son 100 personas, preach the gospel of Jesus Christ prediquen to el them. Evangelio de Jesucristo a ellos. You may be the only Bible that anyone ever reads. De repente tú seas la única Biblia que ellos van a leer. How many received the word this ¿Cuántos afternoon? reciben la palabra esta tarde? Is that what you want? Es lo que quieren. Is that what you want? ¿Es lo que quieren? How many realize ¿Cuántos saben that when you look inside que cuando se ven en sí and you mismos compare your church experience y comparan su experiencia en la iglesia with the New Testament, al Nuevo Testamento, they are two different. son cosas muy diferentes? So what are you going to do? ¿Y qué vas a hacer? Are you going to keep going in the direction you're going? ¿Vas a seguir en la misma dirección que vas? Or are you going to break the cycle ¿O vas a quebrar ese ciclo and get into the Word of God y entrar en la palabra de Dios and let the Holy Spirit guide your steps? y dejar que el Espíritu Santo guíe tus pasos? And He will correct you. Y Él te va a corregir. He will adjust your steps. Él va a ajustar tus pasos. Is that what you want? ¿Es lo que quieres? If that's what you want, I want you to stand up. Si es lo que quieres, quiero que te pongas de pie. Again, you're standing up because you want to be the disciple that Jesus wants you to be. Otra vez se están poniendo de pie porque quieren ser discípulos como Jesús quiere que sean discípulos. And if you don't want to be the disciple Jesus wants you to be, Y si no quieres ser el discípulo que Jesús quiere que seas, then don't stand up. entonces no te pongas de pie. Everybody look around. The people are responding for the Todos glory of miren God. alrededor, la gente está respondiendo. Almost everybody is standing. Casi todos están